Hola a todos. Espero que tengan una buena semana. Hoy, les vengo a traer un nuevo fic, para que no se queden esperando con el siguiente capítulo de Delirium Calamity, que ya anda en producción. Así es, chicos, no aloquen sus tetitos que pronto seguiremos la historia. Sin más que decir, empecemos. Silencio. Era todo lo que podía procesar en estos momentos. Intentaba moverme, intentaba respirar, intentaba sentir algo. Pero nada. Parecía que mi propio cuerpo me estaba traicionando, que se había rendido sin siquiera dar pelea a lo que sea que me estaba sucediendo, y no entendía el por qué. Sentía que toda mi fuerza de voluntad pedía a gritos que me liberase de lo que sea que retenía mi movimiento. Pero, ni siquiera podía abrir los párpados. Por un momento pensaba que esto podría describirse como una parálisis del sueño, y si ese era el caso, a menos que alguien viniera a despertarme, podría quedarme así hasta morir, lo cual me ponía demasiado angustiado y nervioso. Hasta que, empecé a sentir algo nuevo. Sentía calor. Un calor que envolvía todo mi cuerpo, que curiosamente parecía haber sido despojado de mis ropas con las cuales me acosté en mi cama la noche anterior. No sabía la razón, pero ese calor se sentía muy cómodo sobre mi cuerpo. Así fue por un minuto, hasta que noté una pequeña luz golpeando los párpados de mis ojos cerrados, seguido de sentir como alguien tiraba de mi cabeza, arrastrándome hacia afuera de ese calor que me envolvía. Cuando me liberé, sentí un golpe en mi espalda, lo suficientemente fuerte para dolerme, con lo cual solté por reflejo un grito algo fuerte. No podía ver nada, estaba todo borroso, y más encima sentía mucho frío. El repentino cambio de ambiente junto con las luces que brillaban en la totalidad de la habitación donde ahora me encontraba solo llenaban mi cabeza de más preguntas. Mi cuerpo parecía recuperar sensibilidad a medida que movía mis manos y pies. Pero era raro, me sentía más pequeño, mucho más pequeño de lo que pensé que sería alguna vez. Entonces, mis ojos poco a poco se acostumbraban al brillo, notando a 3 personas. Una mujer acostada en una camilla con las piernas abiertas, mientras una manta cubría lo necesario para que nadie viera de más. Un hombre que estaba a su lado con una cara de felicidad mezclada con dolor, felicidad porque me estaba viendo a mí fijamente, y dolor porque su aparente esposa le estaba casi rompiendo la mano ya que se la estaba apretando con mucha fuerza. El tercero era que cuando logré sentir todo mi cuerpo de vuelta, noté que estaba siendo sostenido por alguien. Un doctor con su típica vestimenta que me miraba fijamente. Este volvió a golpear mi espalda y yo solo atiné a soltar otro grito de manera involuntaria, solo para mirarlo e intentar decirle sencilla y llanamente: ¿cuál es tu puto problema? Pero todo lo que salieron de mis labios fueron balbuceos incoherentes, cosa que tranquilizó al doctor en cuestión, quien me envolvió en una toalla dejando al descubierto mi rostro, para entregarme a la pareja, quienes me vieron con una mirada que reflejaba la más pura felicidad que podían expresar. Por un momento pensé que este era un mal sueño, pero todo lo que sentí era real. El dolor en mi espalda, el frío siendo reemplazado por el calor de la tela que me cubría, los besos del hombre y la mujer que depositaban sobre mi rostro. Todo era real, y no sabía el cómo o el por qué. Pero por alguna razón, había vuelto a nacer. Literalmente. No solo eso, aparentemente ahora tendría una nueva identidad. Connor Shepard. Ese nombre me sonaba, pero no sabía de qué. Solo sabía que tendría que hacer mi vida desde cero. Algo que sinceramente, me ponía demasiado estresado. Y sabiendo que ahora mismo era un bebé, decidí aprovechar la situación y desahogar mis penas llorando como lo haría típicamente un infante recién nacido, preocupando un poco a mi madre, si es que podría referirme a esa señora como tal, quien en un acto de intentar saber qué me pasaba y calmarme, no hizo más que revelar sus pechos a modo que yo pudiera alimentarme de ella. Ya sabemos cómo va la cosa con respecto a amamantar un recién nacido, así que omitiré este detalle. Pasando el tiempo, aproximadamente 6 meses después de saber que Siosi había de alguna forma reencarnado en un cuerpo que no era el mío en una vida que no me pertenecía, decidí hacer cosas que harían los bebés recién nacidos, solo para evitar levantar sospechas sobre mi psique real. Actuar como un perfecto retrasado mental no era algo difícil, lo difícil era no poder hacer las cosas a las cuales ya me había acostumbrado hace años. Hablar, caminar, incluso poder hacer algo tan importante como ir al baño a hacer mis necesidades ahora parecía ser solo un privilegio, un recuerdo vago de mi anterior vida. Pero eso sí, lograría conseguir información sobre este mundo que ya me había dado cuenta desde antes, que no era el mío. Este mundo parecía estar muy adelantado en cuanto a la tecnología se refiriese. Los avances eran tantos que no podría describirlos, pero eso sí.
A juzgar por la apariencia parecía reconocerlos, de alguna parte. Cuando lograba ver por momentos las noticias en la televisión, lograba ver cosas demasiado inverosímiles para que fueran algo real. Historias de superhéroes deteniendo villanos y salvando vidas con sus poderes. Por un momento pensé que posiblemente se trate de alguna fantasía rara, debido a mi cerebro poco desarrollado de infante. Pero no, mi habilidad cognitiva era perfectamente capaz de entender y reconocer todo a mi alrededor, por lo que para bien o para mal, debía de aceptar que en este mundo existían superhumanos, aunque por alguna razón intentaba recordar si este mundo era parecido a algún otro que existía en mi vida original. Un año había pasado, al menos ahora tenía la suficiente fuerza en mis brazos y piernas para poder caminar sin ayuda, algo que impresionó a mis padres, Jacqueline y Dutch. Nombres bastante americanos como el que me habían puesto, algo obvio sabiendo que estábamos en Estados Unidos, uno de mis países menos preferidos. En este tiempo mis padres me habían metido a una guardería donde pasé mi tiempo durmiendo o jugando con los demás niños del lugar. Pero eso era mentirme a mí mismo, ya que solo lo hacía cuando la encargada me estaba viendo. En los ratos libres, solo me dedicaba a estudiar mis alrededores y un poco sobre la historia de este mundo gracias a algunos libros y periódicos que se traía la profesora para distraerse. Además, el ya saber mucho de inglés, gracias a mis conocimientos pasados, el poder hablar y entender y estudiar con la lengua inglesa era muy fácil para mí a este punto. 2 años pasaron y finalmente me había dignado en hablar, no lo hice antes ya que sabía que dijera lo que dijese solo saldrían tonterías de mi boca de mocoso en crecimiento. Pero ahora podía hablar con perfecta calma, aunque para mantener las apariencias solo hablaba como un niño de mi edad, repitiendo las palabras que mis padres decían, y conjuntándolas con otras palabras para hacer frases sin sentido. En este tiempo había conocido a una niña un tanto particular, Kathleen Bate. Parecía ser muy introvertida para ser solo una niña de 2 años, pero lo que me sorprendió es que parecía reconocerla de algún lugar. Supe su nombre sin siquiera haberlo escuchado, e incluso su cara daba flashes en mi mente, pero seguía sin reconocer exactamente dónde la había visto. Aún así, decidí no ser malo y acercarme a ella para interactuar. Claro que no sostuvimos conversaciones dignas de una entrevista a las mentes más brillantes del siglo, pero era lo suficientemente entretenido como para ayudarme a pasar el tiempo entre la demás pila de mocosos, que solo se ahogaban entre su propia bilis. 3 años habían pasado con rapidez, momento en el cual decidí tener una pequeña rutina de entrenamiento que adaptaría mientras más pasen los años y se forme más mi cuerpo. Esto con el propósito de tener un físico tonificado desde muy joven para cualquier situación que me llegue a encontrar, después de todo un cuerpo bien entrenado servía para todo. Además de que mi relación amistosa con Kathleen mejoró bastante, al menos ahora podíamos hablar con mayor comodidad y contarnos cosas, como que ella tenía el sueño de ser una heroína en el futuro si es que conseguía su Kirk. Esa palabra, Kirk, me hizo recordar algo. Una historia que era muy popular de donde yo venía, pero solo me sonaba el término y lo que significaba. Kirk es una habilidad única y poderosa que una buena parte de las personas obtenían a la edad de 4 años. Eso significaba que todos nosotros estábamos esperando un año más para saber si tendríamos un superpoder, algo con lo que la gente solo podría fantasear. Yo por mi parte solo me mostraría escéptico en mi interior. No debía de ilusionarme si en el remoto caso de llegar a esa edad, no consiguiera nada. Era una posibilidad, pero debía de ser realista en el otro caso. Si yo obtuviera un poder, no tendría ni la más mínima idea de cómo usarlo correctamente, y seguramente me terminaría matando por accidente al averiguar cómo usarlo. 4 años. El momento de la verdad llegó. Kathleen fue al médico unos 30 minutos antes de que yo junto a mis padres me llevasen. Ella al salir se notaba demasiado emocionada por saber sobre su nueva peculiaridad, llamada New Order. Ella lo explicaba como una habilidad para hacer lo que ella quisiera. Y dijo que con ese poder se volvería la mejor heroína del mundo, deseándome suerte para que consiga un poder fuerte, pero terminando por decir que aunque tenga una particularidad buena, posiblemente no lo sea tanto como la suya, en un tono bastante arrogante. Yo por mi parte solo le saqué la lengua como cualquier niño haría, para entrar a la sala del doctor y dejar que éste haga sus revisiones sobre mi cuerpo. Muestras de sangre y fluidos, pruebas físicas, tomografías y radiografías. Todo lo que se consideraba apto para saber cuál sería mi superpoder. Entonces el doctor finalmente me dejó volver con mis padres para esperar un tiempo. Volviendo con unos papeles y empezando a explicar mi situación.
Señor y señora Shepard, debo de informarles que su hijo tiene un Kirk, pero es uno bastante extraño, ya que investigando su linaje familiar, ninguno de sus antepasados presentó una particularidad de iguales capacidades. Haciendo revisiones en nuestra base de datos, encontramos el nombre y capacidades de este Kirk, el cual se llama Sonic Blast, y aparentemente es capaz de generar y expulsar ondas de choque sónicas desde sus puños. Mis ojos se abrieron como platos al saber esa información. ¿Podía disparar ondas de choque a base del sonido con solo lanzar puñetazos? ¿Eso me convertía ahora en un cañón de sonido viviente? Posiblemente así sea. Cuando mis padres notaron mi sorpresa, me abrazaron con tanta fuerza que sentía como me sacaban el aire de los pulmones hasta que me liberaron con algo de pena. Luego escuché al doctor, quien recomendó que intente probar mi Kirk, lanzando un puñetazo al aire con el mayor cuidado posible. Hice lo indicado, lanzando un golpe al aire con lentitud y suavidad, intentando ser lo más cuidadoso posible, pero cuando mi puño cerrado se extendió completamente, el caos surgió. Una tremenda y apoteósica onda de choque de color rojo salió disparada de la punta de mis nudillos, destrozando la mitad de la habitación donde había apuntado el ataque sin esperar el resultado, ni tampoco lo siguiente, ya que el retroceso de mi propio ataque me mandó volando hacia atrás chocándome contra la pared, sintiendo como me había dislocado el brazo en el proceso junto a golpearme la cabeza, perdiendo el conocimiento. Ya cuando recuperé la conciencia estaba en una camilla del hospital, con un yeso en mi brazo derecho y mi brazo izquierdo inmovilizado a la propia camilla con una correa gruesa, mientras un doctor me revisaba y me explicaba de una manera algo vaga que tuve un incidente con mi Kirk, ya que, aparentemente no podía controlar la potencia del mismo. Yo solo pregunté algo. ¿Y mis padres? Entonces, como si de una obra del destino se tratase, Jacqueline y Dutch entraron a la habitación donde estaba para verme con tristeza y felicidad, mezclada en sus rostros llorosos y cubiertos levemente por banditas y vendas por unas heridas superficiales que tuvieron debido al siniestro. Aún así, ellos estaban bien, y no hicieron más que acercarse a mí y abrazarme, estando felices de que no había muerto. En resumen, me quebré 5 costillas, me destrocé el húmero, el cúbito, y la mayoría de los huesos de mis dedos de mi mano derecha. Y todo eso por haber lanzado un solo puñetazo de mierda sin fuerza. Si así de fuerte era mi particularidad sin siquiera esforzarme, no quería ni imaginarme cómo quedaría si lo hubiera hecho con toda la intención de usarlo a mi máxima capacidad. Posiblemente hubiera pasado lo que yo predije hace rato. Que me terminase matando por probar mi poder sin medir las consecuencias. La seguridad del hospital me había inmovilizado el brazo no afectado para evitar que lance otro puñetazo inconscientemente y cause más problemas, aparentemente por mi despliegue tan monstruoso de poder. Solo el consultorio del doctor que revisa particularidades fue destruido, ya que estaba en una de las esquinas superiores de la edificación, así que afortunadamente no tendría el peso de haber asesinado a alguien sin querer con mi poder. Kathleen incluso vino a verme cuando supo lo que pasó, estando algo preocupada por mi estado y sorprendida de ver que mi poder era tan peligroso que incluso yo mismo podría salir herido por mi propio Kirk. Eso no fue más que un inicio de cambios en mi aparentemente corta existencia, ya que ahora mis padres habían decidido mudarse a otro país para asegurarme una mejor educación debido a mi incapacidad de controlar mi poder a voluntad. Cuando apenas termine la guardería, ellos planean llevarme a otro país para que complete mis estudios primarios y secundarios con una relativa mejor calma y control. De buenas a primeras yo quise negarme por 2 razones. 1. No sabía muchos idiomas y el hecho de tener que aprender uno nuevo a la fuerza me hacía enojar. Y 2. Ya había tenido una buena relación de amistad con Kathleen, y no quería perderla por ese problema. Por suerte ella comprendió la mayoría de problemas, y decidió mantenernos en contacto por línea. Sea donde fuere podría hablar con ella cuando quiera, y contarle todo lo que me pase en el viaje y el nuevo hogar donde viviré. Eso no me alentó demasiado, pero por mi falta de criterio propio, por ser solo un niño a los ojos de los demás, solo tuve que resignarme y aceptar mi destino, dentro de 2 años más. Mis cumpleaños 5 y 6 pasaron con relativa calma, desde ese tiempo tuve estrictamente prohibido usar mi particularidad en cualquier lugar, inclusive zonas despejadas, no solo porque podría causar un daño catastrófico al ambiente, sino también por mis daños recibidos debido al retroceso de mi propio ataque. Así que, en vez de gastar el dinero de mi familia en pagar mis facturas del hospital, decidieron mejor en solo ayudarme a contener mi ira.
Algo poco efectivo, ya que aunque no podía golpear con mis puños a los mocosos que se hacían los rudos, sabiendo que no podía atacarlos con mis manos, eso no me detuvo en agarrarlos de a patadas en sus culos, llamándome la atención en más de una ocasión y haciendo que la mayoría de niños me vieran ahora como un matón. Por suerte, Kathleen solía ayudarme a superar la pesadez de soportar a esos mocosos malcriados, siendo realmente una buena amiga a pesar de ser aún tan joven a comparación mía. Claro que éramos iguales de edad en cuerpo, pero en la edad mental, fácilmente triplicaba su edad. Cuando llegó el día, mis padres me habían llevado al aeropuerto, donde dijeron que nuestro destino sería la Tierra del Sol naciente, Japón. Algo que me tomó por sorpresa, por una parte intentaba saber si aprender japonés y los kanjis sería complicado, ya que mi conocimiento del mismo era limitado por no decir menos. Pero por otra parte intentaba verle un lado positivo, el cual no lograba conectar a mi subconsciente. Realmente sería un viaje de mierda, si no hubiera sido que Kathleen como regalo de despedida, antes de darme suerte en el viaje en la bahía de entrada, me dio un celular nuevo con su número incluido, y una nota con las redes sociales que ella tenía disponibles. Posiblemente use las horas que tenemos de viaje para ver cosas curiosas del país, y aprender algo de japonés básico, después de todo me haría falta. 11 horas pasaron desde que subimos al avión, viajando de mi antiguo hogar en Long Beach, California, hasta llegar a Japón, en una ciudad llamada Musutazu. Por suerte con lo que pude aprender en el viaje, ya estaba más o menos preparado para empezar esta nueva y pesada etapa de mi vida, o al menos eso intentaría. Con los años que pasaron igual que como vinieron, sin pena ni gloria, parecía que de un día para el otro, llegué de tener solo 6 años a tener 12 años, aunque también estaría mintiendo de nuevo. En realidad pasaron demasiados años, pero para mí todo seguía siendo igual, seguía siendo un aparente niño. Todo gracias a mi madre y su kosei, como le decían aquí en Japón a los quirks, el cual funcionaba como un rejuvenecedor de personas, tanto para ella, como en mi padre y en mí mismo. Claro que nunca le dijo nada a las autoridades ya que eso se consideraba ilegal, pero yo tampoco me quejé. De hecho fue una buena ventaja ya que pude aprovechar los años extra para pulir más mi entrenamiento y mejorar mis técnicas de combate cuerpo a cuerpo, ya que era lo que más planeaba usar en un futuro. Solo debía de preocuparme de explicarle a Kathleen sobre mi falta de edad, ya que a este punto ella ya debía de ser una adulta hecha y derecha, y ella debería de pensar lo mismo de mí, en vez de saber que sigo siendo un mocoso sin desarrollarse completamente. Claramente llegó un momento donde ya no quería aprovecharme del quirk de mi madre, así que le pedí que deje de rejuvenecerme cuando ya estuve listo para ir a la secundaria, porque tenía planeado terminar mis estudios con una ligera ventaja gracias a lo que logré obtener para así apuntar a objetivos mayores. Pero eso sí, el trato levemente reacio de los otros jóvenes hacia mi persona por ser extranjero y mi rechazo a mostrarles mi kosei, me hicieron ganarme sus burlas y una que otra amenaza, sobre todo de un niño con cabello rubio cenizo y ojos rojos como los míos, llamado Katsuki Bakugo. Nunca me acostumbraré al hecho de que aquí se llama a la gente más por su apellido que por su nombre. Aún así, nunca me dirigía a él con respeto. Él es el típico bully que se aprovechaba de los demás por su estatus como el que poseía el mejor quirk de la clase, siendo capaz de crear explosiones con su sudor que era nitroglicerina. Siendo sinceros, era un poder muy bueno, pero el daño que causaba con esas explosiones no se comparaban a lo que una sola de mis ondas de choque sónicas podría hacer. Como siempre, me contuve lo más humanamente posible para no destrozar su cabeza de un solo puñetazo con mi poder incontrolable, algo que le hizo confiarse para intentar el atacarme y tomarme como su nueva víctima de sus abusos, así como otro niño que sufría lo mismo, un joven de pelo verde oscuro y pecas, llamado Midoriya Izuku. Yo claramente no actuaría como ellos se lo esperan, no solo por no ser japonés, sino que ya desde antes de renacer tuve que lidiar con muchísimos bullies en mi vida pasada, y siempre me las arreglaba para darles una paliza incluso si yo salía lastimado, y esta no era la excepción. Bakugo se había confiado porque supo por parte de los profesores que yo no podía usar mi particularidad sin lastimarme a mí mismo, y causar un gran desastre en la zona. Se me había acercado tachándome de villano y diciendo que ahí, los villanos como yo tenían que ser sometidos por él ya que él, era quien sería el nuevo mejor héroe número 1. Vaya equivocación que tenía. Él intentó lanzarme una explosión directo al cuerpo, pero con una barrida a sus pies lo logré desestabilizar y hacer caer, mientras sus amigos / cómplices intentaban ayudarlo como los perros falderos que eran. A uno que tenía alas y que era bastante regordete, le lancé un codazo al rostro que lo derribó a unos metros lejos de donde estaba.
Al otro que tenía la habilidad de hacer crecer sus dedos intentó atraparme, pero logré pisar sus dedos alargados contra el suelo haciendo que él grite del dolor, para luego ir corriendo en su contra y darle un rodillazo en el rostro, logrando derribarlo también. Ahora, solo quedaba reanudar lo que tenía pensado terminar. Me acerqué a Bakugo, mientras este se sobaba la parte de atrás de su cabeza a la vez que lloraba un poco. Después de todo seguía siendo un mocoso y cualquier golpe que recibiese le terminaría haciendo llorar aunque se haga el fuerte. Pero yo no tenía planeado hacerle llorar solamente. Iba a hacer que su mera existencia fuera un infierno por solo haberme querido menospreciar. Sin decir algo más, levanté mi pie izquierdo para bajarlo directamente en su entrepierna, dejando que la suela de mi zapato aplaste con algo de fuerza sus partes íntimas, mientras él soltaba un grito ahogado por la falta de aire, la sorpresa y el extremo dolor que debía de sentir. Aunque no terminé ahí. 2, 3, 4, 5, fueron tantas patadas dirigidas a su zona baja que perdí la cuenta, terminé por hacer que él se desmaye mientras tenía la cara roja por todo lo que había llorado, e incluso habiéndome pasado más de la cuenta, hice que se orinase del dolor. Sinceramente no me creía mejor que él solo por haberle causado daño, pero le dejé en claro que para la próxima, iba a ser peor para él si me volvía a confrontar, y eso muy difícilmente lo iba a olvidar. Mi mirada ahora se colocó en Midoriya, el cual al verme solo atinó a igualmente mojar sus pantalones del miedo, sabiendo que pude humillar al supuesto chico más poderoso de la clase con solo mis piernas, lo que le hizo pensar a él que sería el siguiente en recibir tal castigo brutal a su zona genital. Pero, él claramente no se esperó que yo me acercara para ayudarlo a levantarse, mientras le dije: tranquilo, no te haré daño. No eres como ellos. ¿Como ellos? Sí, a ti te tratan mal porque no tienes un poder, ¿cierto? Pues no te preocupes, mientras ellos sigan molestándote, yo les daré una buena paliza. Así escarmientan. Izuku me miró con ojos que mostraban una mezcla de terror, confusión y asombro. Estaba confundido y asombrado porque no esperaba que yo diera la cara por él sin conocerlo, y menos que decidiera defenderlo de su supuesto amigo. Pero también estaba aterrado porque en el fondo seguía queriendo a Bakugo como un compañero, y verlo tirado en el suelo luego de recibir aquel castigo lo dejaba muy preocupado. Aún así supo que no podía hacer mucho por él. Esa fue la forma de cómo conocí a Izuku y nos volvimos amigos, o mejor dicho, me volví en el único chico de la clase que decidió dar la cara por él, a pesar de que no tenía poderes, y claro, nadie se atrevió a llevarme la contraria, ni siquiera los profesores que fácilmente podrían haber llamado a mis padres para avisarles lo que hice. Pero viendo cómo pude dominar al estudiante más poderoso de la clase decidieron hacer la vista gorda. Típico de cualquier escuela nipona, el sistema estudiantil desde sus inicios está demasiado podrido para intentar evitar situaciones de abuso entre los estudiantes. Y yo sinceramente odiaba eso. Incluso si yo era el que se había sobrepasado con Bakugo de cierta forma, no me arrepentía, se lo merecía después de todo. Durante ese tiempo tanto Bakugo como Izuku fueron objeto de burla de sus demás compañeros por haberse orinado encima, yo por mi parte solo defendía el peliverde para que no sea tan molestado, mientras que el pelicenizo tenía la autoestima por los suelos, se le notaba en la cara. El hecho de ser superado y humillado por alguien sin que use su particularidad, y además ser objeto de burlas en la clase, rompió un poco de su orgullo de mocoso malcriado. Aún así este no cambió demasiado, siempre intentaba molestar a Izuku, y cuando yo lo defendía él simplemente se retiraba, viéndome con una cara de terror y odio puro. Cuando no estaba estudiando, entrenando mi cuerpo o hablando con Izuku, también me la pasaba chateando con Kathleen sobre cómo le estaba yendo en su trabajo. Supe que ella se graduó de la Escuela de Héroes de Estados Unidos y ahora estaba comenzando su carrera como heroína profesional, algo que me hizo recordar que ella dijo que tarde o temprano vendría a visitarme y debería de explicarle cómo los años no me afectaron en todo este tiempo, algo que sería incómodo ciertamente. Pasaron 8 años más desde que entré en la secundaria, ayudando a Izuku a mejorarse a sí mismo tanto física como mentalmente, además de apoyarle a superar sus traumas con Bakugo, dejándole ver que lo mejor era simplemente ignorar que él existía, ya que el Bakugo que él creía conocer desapareció en el momento donde él mismo hizo alusión a que si Izuku se suicidaba, posiblemente tuviera un Kirk en su próxima vida. Algo que le costó un par de dientes menos por mi parte al pelicenizo, para que deje de pasarse de listo.
Durante este tiempo, tanto Izuku como yo nos llevamos bien, solo que tenemos ese problema con los nombres. Yo siempre suelo decirle Izuku, y él se lo toma un poco mal debido a la costumbre de llamar a la gente por su apellido, al igual que él cuando me llama Shepard-kun. Siento un ligero cosquilleo en la espalda cuando lo dice. Realmente nunca me acostumbraré a ello, pero por otra parte logré mejorar un poco con el control de mis ondas de choque sónicas durante estos años, pudiendo regularlas lo suficiente para que no rompan mis brazos al usarlas. Solo los entumece y hace doler mis músculos, al igual que ayudé a Izuku a mejorar su cuerpo y sus técnicas de combate. A pesar de que no tenía Kirk, su espíritu de ser un héroe era suficiente impulso para ayudarle a mejorarse, siendo un buen compañero para entrenar, algo que realmente me hacía falta. El día que terminamos las clases fue algo caótico. Bakugo como siempre estuvo riéndose de los demás, diciendo que él sería el único en apuntar a la UA, la mejor escuela de héroes de todo el país, pero cuando escuchó que Izuku también quería entrar, se quedó con la boca por el piso. Intentó reclamar con su estilo agresivo, pero cuando este vio mis ojos retadores mientras me levantaba, decidió no despotricar contra él, sino hacerlo en mi contra. Podría haber esperado que tú te unieras, pero no que lo hiciera el inútil de Deku. Mis asuntos no son problema tuyo, viejo. Además, aunque quisiera no podría entrar. Como si me importase. Como sea. La verdad, era que yo no quería entrar en la OA a pesar de que mi poder me clasificaría como el más fuerte de todos posiblemente, mis ambiciones se iban más al lado científico. Tenía pensado en aplicarme a estudiar en una academia más especializada en las ciencias relacionadas con los quirks, sobre su origen y funcionamiento mediante la composición de las cadenas de ADN que lo conforman, algo que casi nadie se dignaba a estudiar por alguna razón. Cuando ya era hora de irnos de la clase, acompañé a Izuku hacia su hogar atravesando un puente donde solíamos pasar para acortar camino hacia nuestras casas, aunque yo vivía un poco más cerca, por lo que planeaba dejar que Izuku siguiera su camino solo como ya estaba acostumbrado. Eso fue hasta que escuchamos como algo abrió con violencia la tapa del alcantarillado que dejamos atrás. Nos volteamos y vimos a esa cosa. Una criatura que no tenía casi ningún rastro de humano en él, solo era una baba o limo viviente con ojos y boca, y este cuando nos vio dijo: Oh vaya, unos trajes para elegir. Ya sé, elegiré al verde, se ve mejor. Eso en parte me ofendió un poco, no pensé que llegaría a sentir algo así por una situación de vida o muerte. Pero al caso. De todas formas no planeaba dejar que ese sujeto lastimase a Izuku, por lo que me puse delante de él para decirle: Izuku, cubre tus oídos. Izuku viendo cómo levantaba mi puño sabía qué planeaba hacer, ya que él conocía sobre mi Kirk, así que este inmediatamente se tapó los oídos con todas sus fuerzas lo mejor que pudo, mientras el villano solo reía pensando que yo intentaría pegarle, siendo que él es líquido y los golpes físicos no lo afectan, algo que ya descifré desde antes. Atrás del monstruo apareció otra figura de la misma alcantarilla, se trataba de un hombre musculoso que hablaba en un tono protector y autoritario, pero no alcancé a escucharlo del todo, ya que justo en ese momento liberé mi ataque. Una gran onda de choque sonora de color rojo salió de mis nudillos logrando cubrir todo el túnel, mandando a volar al villano de lodo, que explotó como si fuera un globo de agua reventando por la presión, mientras que el hombre musculoso de atrás tuvo que cubrirse con sus brazos, para soportar la mayor carga de la onda cinética que liberó mi ataque, siendo arrastrado por el suelo dejando una marca profunda en el pavimento con sus pies por la fuerza que puso en los mismos para detenerse. Cuando el caos se acabó, Izuku dejó de cubrirse los oídos mientras miraba la escena, notando que buena parte del túnel ahora estaba cubierto con los restos del villano desparramados entre el suelo, las paredes y el techo, junto a haber cubierto el cuerpo del hombre musculoso que apareció hace rato con esa misma baba. El chico peliverde entonces abrió los ojos como platos al notar de quién se trataba aquella persona, siendo el héroe número 1 de Japón, All Might. Connor. ¿Sabes quién es él? No lo sé, ¿acaso es alguien importante? Es All Might. Y lo terminaste cubriendo de baba. Tranquilízate hermano, no es para tanto. Él entenderá que fue un accidente, además lo hice para protegerte, no creo que usar mi Kirk en defensa propia si no había otro héroe disponible sea un delito. Los dos nos acercamos a All Might, quien se estaba limpiando el rostro y la ropa de la baba del villano para meterlo en unas botellas. Cuando este terminó, nos vio a los dos con una sonrisa bastante amplia. Vaya jovencitos, lamento en demasía haberlos puesto en peligro, este villano pudo haberles hecho daño, pero agradezco que hayas supido manejar la situación muchacho.
¿Cómo te llamas? Soy Connor Shepard, vengo de Estados Unidos. ¿En serio? Vaya, y yo que acabo de llegar de allí. Escucha, joven Shepard, tu Kirk es muy poderoso y me sorprende que hayas podido usarlo también para neutralizar al villano sin esfuerzo aparente. ¿Apuntas a enlistarte en la UA? Necesitamos héroes como tú en el futuro. Bueno, la verdad es que... Lo siento, señor Olmigot, ¿puedo hacerle una pregunta? Sé que es repentino, pero... ¿alguien puede convertirse en héroe sin tener un Kirk? Olmig solo vio al chico peliverde con una mirada afligida, sin saber qué contestarle. Hasta que este dijo lo siguiente. Mira niño, sé que posiblemente esto no sea lo que quieras escuchar de mi parte, pero... la verdad es que, no puedo simplemente decirte que puedes ser un héroe sin ninguna peculiaridad. Si quieres ayudar a la gente sin un Kirk, puedes ser bombero o oficial de policía. No son tan bien vistos como los héroes, pero también ayudan, a su manera. Lo siento. Izuku no dijo nada, pero pude notar por su mirada cómo sus sueños se hacían añicos al escuchar esas duras e insensibles palabras de su más grande ídolo. Yo no pude creer que un tipo que era tan bien visto podía ser tan insensible, hasta que yo dije. No. No. No voy a ir a la UA, no si con eso debo de convertirme en un tonto como tú, Olmigas. ¿Qué? ¿Por qué le dices eso? ¿No te das cuenta, Izuku? Este patán solo dice eso para aplastar tus esperanzas, eso no es algo que haría un verdadero héroe. Un héroe no debería de ser alguien de quien la sociedad dependa ciegamente tanto por su poder como por sus decisiones. Debe de ser alguien que refuerce la confianza de la gente, para que ellos mismos en el futuro también puedan ser de ayuda. ¿Qué clase de tarado le dice a uno de sus mayores fanáticos que no puede ser un héroe? Joven, lo siento pero yo... Mira, mejor lárgate, ya no quiero verte, farsante. Olmig seguiría sonriendo sin más, pero se notaba que lo estaba haciendo de manera forzada, este solo se inclinó un poco haciendo una reverencia, mientras decía. Lo lamento. Y posteriormente se iría saltando hacia un edificio, dejándome a mí mirándolo con bastante enojo, e Izuku estaba limpiándose unas lágrimas. No puedo creer que hayas insultado al símbolo de la paz, ¿sabes que te pueden multar por eso, no? Me vale un cacahuate lo que diga esa bolsa de pus. Se lo tiene bien merecido por ser tan insensible. Escúchame Izuku, tienes que prometerme que entrarás a la UA y le cerrarás la boca a ese idiota de Olmigas. Pero... Sin peros. Sé que ese es tu sueño, y no importa que tu ídolo diga que no puedes hacerlo, solo debes usar eso como un motivante para autosuperarte. Y cuando puedas ser un héroe, tendrás todo el derecho de restregárselo a ese anciano en su cara. Siempre sabes qué decir, ¿no? Se llama ser elocuente, tal vez te falte aprender eso, Izuku. Sí. Gracias, Connor. Luego de eso, Izuku y yo habíamos resumido el camino hacia nuestros hogares, pero la caminata se detuvo otra vez al notar un incidente en una calle adyacente. Cuando nos acercamos a la zona, pudimos notar cómo el mismo villano que yo había hecho explotar se encontraba entero otra vez, y no solo eso. Había tomado como rehén a alguien quien no esperaba ver otra vez en el resto del año, Bakugo. El pelicenizo lanzaba explosiones mientras empezaba a ser consumido por el villano, quien intentaba controlar su cuerpo a la fuerza. Yo por mi parte solo tenía un rostro de puro enojo entre la multitud, mientras Izuku solo veía la escena con sorpresa. Este estaba por llorar, pero rápidamente tomé su hombro para decirle. Izuku, no es momento para llorar. Debemos de ayudar a ese idiota. Pero Connor, si pudo escaparse de Olmigot, entonces... Deja de ser tan pesimista por un minuto, ¿acaso no quieres ser un héroe? Claro que sí. Entonces escucha. Los dos iremos a salvar a ese tonto, yo distraeré al villano, mientras tú liberas al tonto. No intentes escarbar su cuerpo, solo toma sus brazos y estíralos fuera del limo, será más efectivo. Ok. Dicho y hecho, los dos salimos corriendo de la multitud de espectadores y héroes que se quedaron viendo la escena como unos cobardes, mientras nos gritaban que nos detuviéramos sin que les hagamos caso. Por mi parte me adelanté a Izuku, cargando una onda de choque no tan potente como para hacer explotar al villano, pero sí lo suficientemente fuerte para desestabilizar su estructura líquida. La onda de choque fue lanzada desde mi puño, logrando borrar buena parte del cuerpo del villano, mientras el resto se aferraba con fuerza al cuerpo de Bakugo, quien intentaba resistirse a ser estirado por Izuku, mientras balbuceaba insultos contra el peliverde, por intentar ayudarlo.
Yo solo vi la escena con frustración, notando como el villano estaba por atacar a Izuku y no tendría suficiente tiempo para correr y salvarlo, pero quedaba una opción: usar mis ondas de choque para destruir el resto del cuerpo del villano, incluso si significaba dañar a Bakugo en el proceso. Entonces, solo alcancé a decir: cúbranse los oídos. Izuku instintivamente hizo caso, cubriéndose los oídos y agachándose para no recibir la potencia completa del ataque, mientras Bakugo seguía insultando e ignorando mi advertencia, solo para que sus gritos sean callados por un sonido estridente. Todos los presentes, tanto civiles, como los héroes que estaban en la zona, se cubrieron sus oídos por el estruendoso ataque salido de mis puños, que se hincharon por el contragolpe, solo para ver cómo el villano terminó siendo desparramado por toda la zona debido al impacto directo del ataque, y para buenas a primeras, Bakugo había sido liberado sin recibir daños del ataque. Aparentemente la peor parte se la había llevado el villano, pero la felicidad se transformó en preocupación cuando Bakugo gritó del dolor y se llevó las manos a sus oídos, notando que estos empezaban a sangrar. Yo al ver esto no hice más que levantar al pelicenizo y revisarlo. Sus manos y buena parte de sus orejas estaban cubiertas de su sangre, algo que me hizo pensar en un problema que no tomé en cuenta a la hora de dar el golpe. El estallido sónico a esa distancia y sin haberse cubierto los oídos, causó que a Bakugo se le reventaran los tímpanos. Sin decir nada solo indiqué a un muy preocupado Izuku con la cabeza que debíamos de irnos. Los dos cargamos a Bakugo, quien no dejaba de gritar e incluso llorar del dolor mientras se cubría sus sangrientas orejas, a la vez que los héroes, los civiles, e inclusive una figura esquelética que estaba vestido de la misma forma que Olmig, vieron la escena con un nudo demasiado grande en la garganta. Unas horas pasaron desde ese suceso, tanto Izuku como yo terminamos llevando a Bakugo directo al hospital, donde lo internaron y nos dieron la noticia que no quería escuchar. El impacto directo del estallido sónico sobre su cuerpo no le causó daños externos, pero sí había destrozado sus tímpanos a tal grado que le provocaron una sordera permanente. Sinceramente eso me había causado un dolor en el estómago, no porque Bakugo haya sido lastimado de manera irreversible por mi culpa, sino por el hecho de no haber medido las consecuencias de mis acciones, todo por querer ayudar a salvarlo, algo que me causaba bastante incertidumbre. Cuando la señora Mitsuki y el señor Masaru llegaron al hospital al ser avisados de cómo se encontraba su hijo, ellos estaban algo preocupados, pero al saber que debido al daño de sus oídos este se quedaría sordo de por vida, no hicieron más que llorar desconsoladamente mientras intentaban digerir la noticia. Yo por mi parte decidí irme, no quería tener que enfrentar las represalias de los padres de Bakugo, ciertamente no era algo que tenía que aguantar, aunque era mi culpa, también fue la de él por no haberme hecho caso. Izuku decidió seguirme en mi camino fuera del hospital para hablar. ¿Sus padres dijeron algo? No, solo están tristes por lo que pasó. No hay que ser un genio para pensar que ahora ellos me culparán, porque su querido hijo ahora esté sordo de por vida. Pero como sea, él se lo buscó, yo dije claramente que se cubra los oídos, y él no lo hizo. Sí lo sé, no lo vi antes de que saliera volando por tu onda de choque, pero aún así me sienta algo mal verlo de esa forma. Lo sé, la historia que tienes con él no puede simplemente dejarse en el pasado. Supongo que ahora deberás de enseñarle lenguaje de señas. Eso, o a leer los labios. Es una posibilidad. Y gracias. ¿Por qué? Por haberlo ayudado. Sé que lo odias, pero me alegra ver que a pesar de eso decidiste salvarlo. Puede que sea un imbécil sin remedio, pero sigue siendo una persona. No haberlo salvado era básicamente matarlo indirectamente, y no iba a hacer eso, no como esos héroes cobardes. Habiendo dicho eso, noté como enfrente nuestro, de una esquina apareció el aclamado símbolo de la paz por muchos, Olmig. Y hablando del rey de Roma. Miren a quién tenemos aquí, al patán en persona. Hola joven, ¿Cómo que patán, joven Shepard? ¿Me oíste bien? Dime, ¿cuál es tu excusa de haber dejado que el villano de lodo se te escapase? Según tenía entendido, lo metiste en unas botellas y te las llevaste. Sí, en cuanto a eso. No me digas, se te cayeron, ¿cierto? ¿Cómo lo supiste? Intuición. Era obvio que un método tan poco práctico y apresurado no iba a servir para llevar a un villano de limo. Como sea joven, me has vuelto a impresionar, pero no por las razones que debería de admitir. Hiciste un trabajo casi digno de un profesional al lidiar con el villano otra vez, y evitaste mucho más daño colateral. Desgraciadamente le causaste una severa secuela al chico que intentaste ayudar, y eso no está bien. ¿Crees que no sé eso?
Él se lo buscó. Le dije específicamente que se cubra los oídos y él no me hizo caso. Tal vez para la próxima aprenda a tragarse su orgullo y acatar órdenes en vez de ser un estúpido. Oye Shepard-kun, no deberías de hablar así. ¿Y por qué no? Después de todo él está vivo. Si lo dejé sordo fue por su culpa, pero podrá seguir viviendo y eso es lo que importa. Al menos hice más que los otros héroes cobardes que no se atrevieron a ayudarlo. Todos se quedaron callados luego de esas palabras, hasta que All Might empezó a liberar humo de su cuerpo y se transformó en una forma más esquelética y baja de lo que se veía, alterando demasiado a Izukumi dejándome a mí curioso por su apariencia, ya que recordaba haberlo visto en esa forma entre la multitud de personas que estaban en el lugar anterior. Entonces, ¿estabas en la zona y no te dignaste a ayudar? No es eso, joven Shepard, lo que sucede es que en ese momento se me había acabado el tiempo límite de mi forma heroica, es que... No quisiera imaginarme lo que habrías sentido en el momento donde llegaste tarde. Pensar que por tu culpa, él hubiese muerto antes de que pudieras rescatarlo. Seguramente sería un gran peso para ti, ¿verdad? El héroe número 1 solo bajó la mirada, para luego escuchar. Lo bueno es que no hay ninguna muerte que lamentar. Ahora, ¿tienes algo más que decirnos, o solo viniste a dar el sermón de por qué no es bueno usar mi poder para salvar a otros, cuando eso va en contra del código moral de un héroe? Yo venía para disculparme. ¿What? ¿Qué? Quiero pedirte disculpas, joven. Así, lo siento, no te dije mi nombre, soy Midoriya Izuku. Bien, joven Midoriya, quería pedirte disculpas por lo que dije hace rato. No me había dado cuenta de esto antes, pero no pude ver el espíritu heroico que lograste demostrar hoy. Decidiste actuar donde los héroes no pudieron, y aun sabiendo que arriesgabas tu vida, lo hiciste para ayudar a tu amigo. Claro que no fue una misión sin consecuencias, pero son gajes del oficio, a veces las cosas no salen como uno lo espera. Y yo debí de tener más cuidado también, o si no nada de eso hubiera pasado. Pero ahora que puedo ver bien el espíritu de héroe que tienen en sus corazones, puedo decir sin ninguna duda que pueden ser héroes, los dos. Joven Midoriya, joven Shepard. Ustedes dos serán grandes héroes. Eso sí que fue inesperado. Izuku al escuchar esas palabras, solo se arrodilló mientras empezaba a llorar, mientras que yo solo miraba al héroe escéptico. Parece que no me escuchaste hace rato, viejo. Ya te dije que no voy a entrar a la UA, tenía pensado en aplicar a la Island. ¿Quieres ser un inventor? Científico. He estado estudiando sobre los quirks y su composición en el campo de la biología, estoy interesado en aprender más sobre ellos y cómo explotar su máximo potencial, ya sea de manera normal o artificial. Si logro descubrir cómo se hace un quirk, es incluso posible que llegue el momento de crear quirks artificiales para la gente que no nació con un poder. Tu pensamiento es muy noble, joven Shepard, pero debes de saber que en la UA hay campos relacionados con la invención tanto de máquinas y aditamentos para héroes como en el campo de la biología y medicina. Podrías explotar tu potencial tanto de tu Kosei como de tu mente. Posiblemente así sea, pero realmente no puedo. No soy capaz de pagar la cuota de inscripción para el examen. Si ese es tu problema, puedo hablar con el director en persona para que te ofrezca una beca. ¿En serio? Claro, sería un placer poder verte estudiando en la UA, además que seré profesor ahí el año que viene. Eso es genial. También podría ofrecerte una beca a ti, a joven Midoriya. No gracias, prefiero entrar por mérito propio. Además no me gustaría abusar de su confianza, Gafo es suficiente en saber que esta es su forma real. Y tranquilo, no le diremos a nadie que te ves como un adicto a la metanfetamina bajo esa fachada de héroe musculoso que tienes. Izuku y yo nos aguantamos un poco la risa por la comparación algo cruel que hice referente a la apariencia del hombre, quien solo se aclaró la garganta estando algo incómodo para luego decir. Bueno, también quería pedirles un favor. No te voy a comprar metas si eso es lo que quieres. ¿Qué? No. No es eso, me refería a que si querían ayudarme a entrenar a alguien. Se trata de mi sucesora. ¿Sucesora? ¿Y quién es? La hija de mi mejor amigo y compañero cuando estaba siendo héroe en Estados Unidos. Melissa Shield. Así, ella, la conozco porque también estudia en Island. Nunca pensé que querrías que ella fuera tu sucesora. La verdad es que fue una opción de varias que tenía, pero con el tiempo sé que tomé la decisión correcta. Al caso, necesito que la ayuden para entrenarse y mejorar su control de su particularidad. Está bien, supongo que podemos hacerlo, pero con una condición. ¿Condición? ¿Cuál sería?
Que recomiendes a otro estudiante para entrar a la UA. ¿Y a quién sería en este caso? Bakugo Katsuki, es el chico que salvamos Izuku y yo hace rato. El joven al cual le reventaron los tímpanos. No sé si sea lo correcto. Su falta de audición sería más un impedimento para que haga un buen trabajo como héroe. Que él sea ahora un sordo no significa que esté inválido, Old Man. No sería justo que por mi culpa no pueda cumplir su sueño de ser héroe, así que tendrás que recomendarlo, incluso si ahora es considerado un discapacitado. Y también lo llevaremos para que entrenemos los tres a Melissa, será una buena adición a los conocimientos de ella para la lucha. Olmig se veía un poco reacio en aceptar, pero creía que sabía mis intenciones. Supuestamente quería ayudar a mis amigos a cumplir su sueño, después de todo aunque él no lo admitiese públicamente, sería un buen héroe en el futuro. Y ya lo estaba demostrando con la idea de crear quirks para los que no nacieron con ellos. Así que este se aclaró la garganta y dijo: Está bien, joven Shepard. Tendré que hacer unos favores y realizar llamadas, pero conseguiré que tu amigo sea recomendado a la UA, solo les pido que no le digan sobre mi secreto. Tranquilo, nadie lo sabrá. Y él no es mi amigo, solo le hago esto para que sepa que me debe algo porque gracias a mí entrará en la UA, además quiero ver su cara cuando se lo diga, jaja. Incluso siendo bueno, aprovechas para humillar a Katachan. ¿Qué te puedo decir, Izuku? Me encanta hacer enojar a esa bomba con patas. Bueno, creo que es hora de irme. Les daré mi número para que me avisen si su amigo se recupera lo suficiente para que empecemos el entrenamiento de Melissa. Mucha suerte. El símbolo de la paz nos dio su número personal para que lo llamemos, y después se fue dejándonos con un pensamiento en conjunto. ¡Qué genial! Podré entrenar junto a mi ídolo. ¡Qué genial! Podré entrar a una escuela buena sin gastarme un centavo. Unas 3 semanas habían pasado desde ese momento, tanto Izuku como yo habíamos visitado a Bakugo, parte para decirle lo justo y necesario que tenía que saber, y en otra parte para ver su mejora con el tiempo. Aunque no podía oír, aún podía vernos y contestarnos, al principio tuvimos que hablar con él mediante escribirle en papeles, luego empezamos a enseñarle el lenguaje de señas y leer los labios hasta que supiera lo suficiente para entender respuestas y preguntas básicas. En ese tiempo por alguna razón se mostró menos enojón y reacio a aceptar nuestra ayuda cuando se trataba de enseñarle el lenguaje de señas. Claro, no era un cambio radical ya que seguía gritando, probablemente ahora con la justificación de que no podía escucharse a sí mismo y no podía medir su voz, y seguía siendo un sujeto bastante directo y serio, pero aparentemente luego de este accidente, decidió dejar de un lado una buena parte de su orgullo, ya que vio las consecuencias de no aceptar la ayuda de los demás. Un día, mientras estábamos ayudándole a entender las señas más complicadas, se dirigió a Izuku para decirle: Escúchame bien, nerd, puede ser que ahora no pueda oír tu molesta voz, pero mientras pueda seguir viendo tu cara y sentir tus movimientos flaquear, te prometo que yo... Antes de que quisiera terminar esa frase, yo lo estaba mirando con unos ojos casi encendidos en llamas, esperando a ver si seguía insultando a Izuku y darle un golpe por ser un malagradecido, pero entonces siguió hablando. Yo no me quedaré atrás de nadie, ¿entiendes? El que esté sordo no significa que sea un inútil. Me había quedado sinceramente sorprendido, no solo porque no terminó su frase con un grito, con su típico eslogan de Shinee, o con un insulto dirigido hacia Izuku. Según como lo veíamos los dos, fue la charla más tranquila que tuvo él con nosotros. Al paso de esas semanas, por fin le dieron el alta, momento en el cual avisé a Olmig, para así empezar nuestro entrenamiento con su sucesora. Al día siguiente, Izuku, Bakugo y yo nos fuimos a la playa de Dagoba, una playa que por alguna razón la gente lo había usado como tiradero de sus porquerías, y estaba peor que una chatarrería. Shit, este lugar está asqueroso. ¿Por qué Olmig quiere que entrenemos aquí? No lo sé, pero es un poco peligroso por los objetos agelados. Aquí huele a mierda, literalmente. Seguramente si nos cortamos o pinchamos nos va a dar tétanos, y yo ni me he vacunado. Mientras decía eso, notamos como 2 personas se acercaban entre las pilas de basura. Una se trataba del propio Olmig con una ropa más casual para entrenar, mientras que la otra era una joven dama muy bella de cabello rubio largo, que usaba anteojos y tenía una ropa de entrenamiento igualmente. Era obvio suponer que ella sería Melissa. Hola jóvenes.
Espero que no les moleste la vista, pero como entenderán este lugar podrá ser un buen entrenamiento. Muchísimo gusto a los tres. El tío Mig me habló mucho de ustedes y que me ayudarían a entrenar. Espero estar a la altura de sus expectativas. Tío Mig. Vaya apodo le puse, espera que... ¿Acaso quieres que limpiemos esta posilga? Es como lo que hacen algunos héroes sobre el servicio comunitario, suena divertido. Wakala, no sé cómo rayos piensas que esto es algo divertido, Neo. Es algo que los héroes deben de hacer, Kata-chan. Ya que, vamos a empezar con esto antes de que me contagie de todas las enfermedades del mundo aquí. Entonces por los siguientes 10 meses de entrenamiento, Izuku lograría resultados impresionantes para su cuerpo, ya que tonificó y fortificó aún más su ya entrenado cuerpo gracias a haber entrenado conmigo desde hace años conmigo, al igual que Bakugo quien sin querer quedarse atrás solía sobreexigirse de más, causándose algunos desgarros musculares pero siguiendo a pesar del dolor. Ese chico nunca cambiaría como es, solo lo adaptaría a sus situaciones. En el caso de Melissa fue algo curioso, ya que ella con su poder el cual era básicamente un multiplicador de habilidades físicas bastante inestable para ella, ya que aparentemente solo podía usar una cantidad risible antes de sobreexcederse y causarse daños sobre sus extremidades, podía limpiar la playa con bastante rapidez. Izuku estudió con cuidado su Kirk y le dio consejos de cómo debería de canalizar mejor su poder esparciéndolo por su cuerpo en vez de concentrarlo en un solo punto. Eso junto a los consejos de Bakugo, quien le enseñaba un poco de lo que él sabía, el cómo aprovechar su poder en base a la prueba y error, y siempre empujarse para romper sus límites, le dio una nueva base a la chica pelirrubia. Yo por mi parte solo le expliqué lo mejor que sabía sobre su tipo de Kosei, siendo un acumulador con una especie de batería, debería de aprender a regular la cantidad de energía que ella quiera usar cada vez sobre todo su cuerpo, en vez de concentrarlo en una sola zona. Le recomendé empezar con un 5% para probar, cosa la cual hizo que ella empezara a tener unas especies de venas remarcadas por su cuerpo de color rojo intenso, seguido de disiparse y ahora dejar ver un brillo de color dorado con leves destellos de energía igualmente de color amarillo rozando a dorado. Wow. Pudiste controlar un 5% en todo tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? Siento que estoy entumecida y apenas puedo moverme, pero también me siento genial. ¿Quieres probar pelear así? Por supuesto. Melissa y yo tuvimos un pequeño combate ese día, un combate bastante reñido ya que la chica tenía una buena técnica de combate y su fuerza aumentada me daba problemas a la hora de bloquear, pero logré anteponerme para derribarla y así ganar el enfrentamiento. Así fue también con Izuku, quien a pesar de su falta de Kirk nunca dejó de mejorar su cuerpo tanto en resistencia física como en su fuerza bruta, aprovechando mejor sus demás extremidades como sus piernas para usarlas en combate, llamando a su nuevo estilo de combate como Shoot Style. Bakugo por su parte lograría mejorar su propio Kirk, a tal punto que este inventó un movimiento especial, el disparo penetrador de blindaje, o AP como él lo llamaba. Era una buena técnica si quería usarla contra objetivos lejanos, o atravesar defensas gruesas. Yo por otro lado logré mejorar bastante el control de mis ondas de choque, al menos ahora ya no se activaban voluntariamente cuando lanzaba puñetazos, y podía regularlas lo suficiente para que incluso descubriese algo, podía afectar los sonidos graves que causaban que mis ondas de choque pierdan alcance, pero ganen radio efectivo, algo así como un ataque radial, siendo útil para usar en multitudes con la potencia adecuada para no arrancar piernas por accidente. Durante este tiempo logramos hacer tanto avances físicos como sociales, Bakugo se comportaba un poco más decente con nosotros, Izuku aprendió a no dejarse ceder por alguien y también a no tener tanta pena con las chicas, Melissa aprendió cómo controlar mejor sus emociones y no dejar que sean ellas las que influyan del todo en su Kirk, además de ser algo más segura de sí misma. Yo no diría que tuve un cambio significativo, más allá de que solo veía a ese trío de niños como un buen equipo de compañeros de entrenamiento. Cuando esos 10 meses de entrenamiento pasaron, All Might en persona nos felicitó por nuestro progreso, elogiando cada una de nuestras hazañas, y diciéndonos que era mejor que nos diéramos prisa ya que mañana sería el día donde aplicaríamos el examen de admisión. Todos estábamos emocionados a nuestra manera, yo solo procedí a irme a mi casa a descansar el debido tiempo, para cuando me toque irme mañana, estar listo para lo que sea. Dicho y hecho, la mañana llegó rápido y me alisté para irme directo a la UA, viendo como Izuku y Melissa llegaban a lo lejos, yo procedí a saludarlos. Hi fellas. How are you? Ups, lo siento, quise decir, ¿cómo están? Oh, we are okay.
¿Estamos bien? Sí, estaba viniendo cuando me encontré a Shiel-sama en el camino. Oh, vamos Izuku, no es necesario que uses tantas formalidades. No me molesta que me llamen así. Por cierto, deberías tener un poco de cuidado, Shepard-kun. Si la gente te ve llamando a Midoriya-kun por su nombre, van a pensar que eres su novio o algo parecido. ¿Novio? ¿De Izuku? Jaja, dudo que alguien piense eso, yo lo veo más como un hermano. Además, él no es mi tipo, es muy llorón. Shepard-kun, no seas tan malo. Cuando los tres estábamos por entrar, notamos como Bakugo venía corriendo hasta llegar a nuestro lado un poco cansado, ya que estaba jadeado y sudado. Me desperté tarde. Maldita sea, ser sordo complica mucho levantarse sin el sonido de mi despertador. No te preocupes, Kat-chan, al menos llegaste a tiempo. Izuku le dijo eso a Bakugo en lenguaje de señas y hablando, por lo que el Pelicenizo solo asintió levemente para ser el primero en entrar. Yo fui el siguiente mientras Melissa estaba detrás mío. Me senté en mi asiento designado, el cual quedaba junto a un muchacho bastante fornido con cabello azul oscuro casi negro y gafas de lectura. Noté como los otros estaban levemente desparramados por todo el salón haciendo sus cosas, eso hasta que alguien entró en la zona del escenario principal, siendo uno de los héroes profesionales que también regían como maestros de la UA. En este caso se trataba de Crescent Mike, un héroe con un kit de lanzar gritos sónicos, algo muy similar a mi poder, por lo que me sentía más interesado en escucharlo hablar. Su presentación fue de todo menos convencional, su estilo excéntrico y alocado casi rayando en lo incómodo me hizo medio arrepentirme por tomarle tanta atención desde un inicio. Después de todo también teníamos panfletos que nos explicaban sobre los exámenes tanto escrito como práctico. Los robots que debíamos de destruir para conseguir puntos, y que hay zonas divididas para cada grupo de estudiantes, por lo que posiblemente en mi zona no vea a Melissa ni a Izuku, ni siquiera a Bakugo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz del chico a mi lado, quien fue señalado con una luz, solo para reclamar una reverenda estupidez. El profesor solo mencionó a 3 de los 4 robots en el panfleto, y lo que me hizo enojar. Había reprochado a Izuku por estar murmurando en medio de la charla del profesor, algo que hizo que me levantara y lo encarase. Hey Fool. Escúchame bien, estúpido, el único que está interrumpiendo al profesor ahora mismo eres tú. Así que mejor apoya tu flacucho culo en el asiento y cierra el pico, que mi amigo esté murmurando no es problema tuyo. Asshole. El chico me vio y casi por reflejo intentó decirme algo, pero se dio cuenta que era cierto. Él era el que estaba interrumpiendo, así que se sentó mientras me miraba con algo de intriga. Yo hice lo mismo y el profesor siguió explicando, y luego de hacer el examen escrito, nos dijeron que debíamos de irnos a nuestras zonas designadas con unos autobuses que nos llevarían a las ciudades falsas. Cuando llegué a la zona D me puse a revisar los alrededores para notar a los demás estudiantes, algo que por lo general intentaría ignorar, ya que mi objetivo sería hacerlo bien. Después de todo me había matado las neuronas una a una en el examen escrito, ahora esperaba liberar tensiones destruyendo algunos robots con mis ondas de choque. Fui caminando y pasando entre algunos chicos con apariencias destacables. Una chica con cabellos de enredadera de color verde que tenía las manos en señal de estar rezando, un muchacho con una mirada típica de un comemierdas, y una chica de cabello anaranjado quien parecía estar vigilándolos. Los 3 de casualidad voltearon a mi dirección, por lo que yo solo me quedé mirándolos por 3 segundos, para voltear la mirada y continuar caminando, perdiéndome entre los demás aspirantes. Cuando llegó el momento de empezar la prueba, no hubo ningún aviso y las puertas se abrieron, yo por mero instinto entré apenas las puertas dejaron un espacio lo suficientemente grande como para que yo pudiese pasar. Estando dentro de la ciudad falsa me concentré en una sola cosa, buscar robots para destruir. Más pronto que tarde logré encontrar a un grupo de 3 robots, 2 de 1 punto y 1 de 3, los cuales me detectaron y fueron a mi dirección con rapidez intentando atacarme. Destruidos era decir poco, debido a una sola ráfaga de mi ataque, ellos habían sido reducidos a chatarra inservible, dejándome vía libre para seguir buscando robots y destruirlos con relativa facilidad. Los minutos pasaron y haciendo cuentas, con todos los robots que había destruido, sumaba perfectamente 95 puntos, lo suficiente para poder pasar. Aún así me quedé algo intrigado ya que además de los robos, había causado muchos daños estructurales, tal como romper y arrancar el pavimento de las calles, doblar y partir postes de luz, hacer estallar las ventanas de los edificios y por sobre todo tumbar una pequeña edificación de 3 pisos al suelo al usar un robot de 3 puntos como metralla involuntaria.
Realmente mi poder era muy dañino para cualquiera que se ponga delante del mismo, y eso que había golpeado a los robots con mi mínima capacidad. Por suerte no hubo ninguno que me haya hecho ir más allá. O eso pensaba. Inesperadamente las calles temblaron con furia, mientras los aspirantes cerca de mí se quedaban atónitos intentando averiguar qué pasaba. Uno que salió corriendo a la dirección contraria de nosotros solo señalaba con el dedo por donde vino mientras gritaba. Todos miramos hacia ese lugar y entendimos por qué gritó. Un robot enorme, casi tan enorme como los edificios más grandes de la ciudad falsa, se alzaba con imponencia. Sus orugas que lo transportaban rompían el piso aguantando su tremendo tonelaje. No conforme con eso, este lanzó un puñetazo al suelo, creando ondas de viento y polvo que nos sacudieron a todos. La mayoría huyeron, mientras que yo pensaba en algo. Esa clase de robot no vale nada, se supone que son solo un obstáculo que hay que evitar a toda costa, pero si ese era el caso, ¿por qué lo pondrían en una zona donde fácilmente podría acabar con la vida de algún desafortunado estudiante? ¿Eso era o demasiado irresponsable por parte de los profesores, o solo era una treta sucia para incentivar a los estudiantes a detener o destruir el robot de 0 puntos? Era una posibilidad, pero sea cual sea, ya tenía mi decisión. Iba a destruir el robot. Debido a mi falta de agilidad tal como poder volar o correr muy rápido, usé la vieja confiable. Subirme al edificio más alto que todavía no estaba cerca del robot para anticiparme a él, esperando a que se ponga justo enfrente del mismo, dejándome vía libre para que efectúe mi plan. Me lancé de cara directo a la cabeza robot mientras estaba cargando un puñetazo con mucha más fuerza que antes, y cuando pude sentir que estaba a metros de tocar la armadura del titán de metal, lo golpeé. La onda de choque que liberó mi puño fue tan monstruosamente potente que me mandó a mí mismo a volar como muñeco de trapo directo afuera de la zona mientras el robot recibía el impacto, casi siendo como en cámara lenta. Su chasis se dobló y quebró como un globo de agua impactando contra el suelo, terminando por explotar de manera fantástica, digna de una película. Cuando me di cuenta había aterrizado con violencia sobre el tejado de otro edificio más lejano, mientras me sobaba la nuca que la tenía bastante adolorida al igual que mi trasero y espalda. En ese momento la alarma sonó, ya era el final del examen, y todos volvimos a casa sin más. Por alguna razón no noté a Izuku ni a Melissa, o a Bakugo siquiera en la salida. Posiblemente ellos habían terminado antes, no lo sé. Pero estaba muy cansado y dolido para buscarlos, así que me fui a mi casa a relajarme y esperar a que lleguen mis resultados. Unos pocos días pasaron después de eso, cuando mi madre Jacqueline me dio una carta, que tenía el sello de la UA en la misma mientras ella me miraba sonriente. Yo por mi parte fui a mi cuarto, abrí la carta y vi un pequeño dispositivo que coloqué en mi mesa para inspeccionarlo, notando que del mismo saldría una especie de holograma. Era un mensaje pregrabado, y quien apareció en el mismo resultaba ser un héroe profesional, llamado Black King. Muchas felicidades, joven Connor Shepard. Debo informarle que usted ha pasado las pruebas de admisión de manera satisfactoria, pero también debo de aclarar una cosa, antes de que se ponga a celebrar. Debido a los incidentes que ha causado por el uso inadecuado de su don, se le han restado puntos, quedándose así con solo 60 puntos. Has quedado por los pelos, y eso posiblemente afecte tu rendimiento académico. Pero no te preocupes, eso no es malo para ti. En lo estaremos encantados de ayudarte para que controles tu don a la perfección. Así que como dice nuestro lema, Plus Ultra. Luego de eso la grabación se cortó, dejándome con un sabor agridulce. Por una parte me alegraba haber entrado a la escuela, pero por otra parte me puso algo frustrado el hecho de que me restasen puntos por el daño colateral. Sin embargo, lo que importaba era qué había pasado, y si los demás lo hicieron, y sé que lo hicieron, entonces todos podríamos seguir con nuestro plan de ayudarnos mutuamente y así poder conseguir nuestros objetivos. El día para ir a la UA llegó, me puse el uniforme correspondiente, junto a mi mochila, despidiéndome de mis padres quienes no dudaron en desearme toda la suerte del mundo. Mientras iba caminando no encontré a ninguno de los otros tres, algo que me extrañó ya que no había salido tan tarde de la casa. Sin embargo lo ignoré y reanudé mi camino, llegando a las puertas de la gigantesca edificación académica. Su tamaño era enorme y sin exagerar. Fácilmente duplicaba la altura de cualquier edificio convencional, inclusive un rascacielos se sentiría algo envidioso. Pasando por los pasillos decidí buscar la clase que me había tocado, y llegué a la misma, 1B. Me preparé para mentalizarme lo que me esperaba al otro lado, no sabía si estaban ahí los otros tres, pero no me costaba nada investigar. Aún así, sea quien fuere, debía mantener mi actitud de siempre, directa y concisa.
Abrí la gigantesca puerta solo para ver a parte del alumnado y al profesor sentados en sus respectivos lugares. Todos apuntaron sus miradas hacia mí, y haciendo una rápida inspección me di cuenta de algo. Ni Izuku, o Melissa, y ni siquiera Bakugo estaban en la clase. Tal vez fue por mi baja puntuación. Tal vez porque su clase estaba llena y a mí me metieron en esta a último minuto. Quién sabe, pero lo único que pensaba en esos momentos, era la misma palabra que casi sale por mis labios. Mierda. Every morning, I wake up just the same. Another victim of ordinary fame. I don't see myself as invincible. It's not true at all. I'm just your average, ordinary, everyday superhero, trying to save the world, but never really sure. I'm just your average, ordinary, everyday superhero. Nothing more than that. That's all I really am. I try to hide my true identity, but no one knows it's only me. Oh yeah! I'm just your average, ordinary, everyday superhero, trying to save the world, but never really sure. I'm just your